Vale, al empezar, un pequeño disclaimer. Parece que hay una parte al principio del vídeo que se ha grabado un poco mal y parece que va a trompicones. Solo es en la introducción y un poquito más adelante, pero el resto del vídeo se ve bien. Disculpa por las molestias y te dejo ya con el vídeo de hoy. Hace poco me llegó por fin una de mis figuras más esperadas del año. Bueno, de las mías y de las de prácticamente todo el mundo. Estoy hablando del Maximum Thor. Lo dicho, una figura que me parece espectacular, pero sobre todo lo que más me gusta de la misma, o de lo que más me gusta de la misma, porque hay muchas cosas que podría decir buenas de ellas, es el hecho de lo mucho que se parece al arte de Olivier Coipel, que es tan representativo de este traje de Thor. Y ya saben que a mí el hecho de que las figuras se parezcan al estilo de un artista determinado me gusta muchísimo. Entonces, en el vídeo de hoy te cuento algunos de los casos representativos de figuras basadas en el aspecto determinado de cómo lo dibujaban algunos artistas de toda la historia de Marvel Legends. Bien, creo que con esa introducción queda bastante claro de lo que vamos a hablar hoy, pero solo me apetecía decir un par de cositas. Simplemente que si una figura solo puede ser basada en el aspecto de un determinado artista, pues no contaría para esta lista. Por ejemplo, la figura de Amazing Fantasy de Spider-Man, el Spider-Man de primera aparición, no puede contar para esta lista porque evidentemente, en teoría, tendría que parecerse al aspecto de Steve Ditko, el Spider-Man de Steve Ditko. Lo mismo pasa cuando se rediseña un personaje y solo lleva un traje en una etapa concreta y por tanto solo se parece al aspecto que le dibuja ese artista. Por ejemplo, estoy pensando en el Thor Heraldo de Galactus, que es una figura que evidentemente se va a parecer a cómo dibujó el personaje Nick Klein. Pues evidentemente, si es donde único ha aparecido, pues solo se va a parecer a esto. Con lo cual, bueno, vamos a intentar hacer, pues eso, versiones de personajes un poco más genéricas en líneas generales. Así que, bueno, habiendo dicho esto, lo único que me queda por recordarte es que, bueno, nos des tu like para este vídeo y te suscribas al canal, que, bueno, esos apoyos nos hacen seguir creando contenido. Y, bueno, esperamos que te guste el vídeo de hoy y que nos comentes si se te ocurre algún otro ejemplo del tema del que estamos hablando. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con la primera de la lista. Y en primer lugar vamos a hablar de una figura de Toy Biz. Y es que Toy Biz hacía esto de lo que estamos hablando muy bien. De hecho, me ha costado refrenarme para que toda la lista no fuera de Toy Biz. Pero bueno, he intentado mezclar un poquito tanto Toy Biz como Hasbro. Pero es que la primera mención tenía que ir para el Duende Verde de Toy Biz, de la Wave de Onslaught. Y he hablado mogollón de esta figura, pero es que hoy hablo de ella porque se parece montonazo al aspecto que John Romita Sr. le dibujaba al personaje. Es prácticamente, pues eso, como hemos puesto en la miniatura, salida de las páginas de un cómic. Se parece muchísimo esa cara, esa expresión, el diseño en general. La verdad es que es inequívocamente una figura basada en cómo uno de los grandes artistas de la Marvel sesentera dibujaba al alter ego de Norman Osborn. Damos el salto a Hasbro y a una figura más moderna. Bueno, una figura de un personaje más moderno. La figura es más moderna, pero el aspecto que representa también es más moderno. Y estamos hablando de el Thanos, que fue exclusivo de Walgreens o de Walmart, si mal no recuerdo. Bueno, la reedición de la BAF. Y es que se parece muchísimo al aspecto que le dibujaba Jim Cheung. La verdad, si con la cara sonriente no nos queda del todo claro, la cara más seria o más taciturna sin duda representa al titán loco tal cual lo dibujaba Jim Cheung. Es que no queda mucho espacio para la duda. La verdad es que si se ven estas comparativas, como estamos viendo ahora mismo en pantalla, pues no cabe, pues eso, mucho espacio para dudar. Con lo cual, aquí se queda esta figura del titán loco basada en el aspecto que le dibujaba Jim Cheung. Hay figuras de esta lista que van a estar basadas pues, en el aspecto en general que le dibujaba el dibujante de turno al personaje y otras que están basadas en una ilustración concreta. Y esta figura de la que vamos a hablar
es de la segunda categoría. Y estamos hablando de la pícara, la Rogue, de la etapa de Outback. Y claramente está basada en este dibujo de J. Scott Campbell. Evidentemente, la mayoría de estas figuras, pues al final ese parecido, digamos que está en el rostro. Y es que es inequívocamente el rostro de esta ilustración de J. Scott Campbell. No cabe lugar para pues pensar que está basado en otro artista. Con lo cual, aquí se queda la pícara de J. Scott Campbell con su indumentaria de los Outback. Volvemos a dar el salto a Toy Biz y vamos a hablar de una figura de la que hablamos recientemente en pues una Tier List. Estoy hablando del Doctor Muerte de Toy Biz. Y es que ese Doctor Muerte, tanto el diseño de la máscara como el diseño de la armadura en sí mismo, está basado clarísimamente en el arte de John Byrne. Sin duda, el artista por antonomasia para muchos de los que crecieron en los 80. Y se ve clarísimamente hasta el punto de que la figura original de Toy Biz venía empaquetada con un cómic del Doctor Muerte en la colección de los Cuatro Fantásticos dibujado por John Byrne. La verdad es que no es casual para nada, como ya he dicho, Toy Biz hacía mucho esto, con lo cual, bueno, pues por aquí dejamos a ese Doctor Muerte. Vamos a hablar de uno de los elefantes en la habitación. Probablemente cuando has clicado en este vídeo has pensado, seguro que van a hablar de esto. Efectivamente, vamos a hablar de esto. Esto siendo el Maximum Hulk. Y es que probablemente la más fallida de todas las Maximum que han sacado hasta el momento, pero es verdad que el aspecto de las tres cabezas que tiene está basado en artistas específicos. Por un lado, la cabeza gritando, tenemos el arte de Ed McGuinness. Por otro, la cabeza con el pelo un poco más recortado y hacia atrás está basado en el arte de Dale Keown. Y por último, la que nos queda, la de los dientotes, está basado en el arte de Mike Deodato. La verdad, a mí no me parece mal para él hacer este look del personaje, pero ojalá nos hubieran dado, pues eso, una cabeza más clásica basada en el arte de Sal Buscema o de John Buscema y, bueno, representar distintos looks del personaje. Todas las cabezas son súper modernas, ninguna es súper representativa del personaje, con lo cual, a pesar de que hayan hecho algo que me gusta mucho, creo que incluso con 3 rostros se queda bastante de ver. Ya lo he dicho antes, hay ejemplos de cómo se dibuja el personaje en una generalidad y hay ejemplos de cómo se dibuja el personaje en una viñeta, página o portada en concreto. Y eso es lo que le pasa al hombre cosa de la BAF, que está basado clarísimamente en este panel de Kev Walker. Es que es exactamente igual. De hecho, a mí me llamaba mucho la atención de esta BAF del hombre cosa que no tuviera la cara redondeada con esos tentáculos que le caen, sino que fuera más como musgo cayendo, cosa que no es tan representativa del personaje, pero así es como aparece en este dibujo de Kev Walker, que clarísimamente sirvió de inspiración para la BAF del hombre cosa. Vamos a hablar ahora de una figura en la que repetimos artista y es la única vez que repetiremos artista en esta lista. Y me ha salido un pareado sin haberlo deseado. Estamos hablando del lagarto, que también fue exclusivo de Walmart o de Target, el lagarto que salió en la colección del 60 aniversario de Spider-Man. Y es que tenía una cabeza como más genérica, con la lengua afuera, pero tenía otra que a mucha gente le pareció muy graciosa y muy cartoon y no lo ponen con ella, pero es que está clarísimamente basado en el arte de John Romita padre. Mucha gente dice que es el arte de Steve Ditko. A mí me parece que Steve Ditko le ponía una cara más humanoide, mientras que Romita sí le empezaba a dibujar como ese morro. Y lo cierto es que si vemos esta ilustración que estoy mostrando ahora mismo en pantalla, pues claramente podemos ver que esta figura está basada en ese arte en concreto. Así que, bueno, vaya por delante que ese lagarto, para mí, sin ninguna duda, está basado en el arte de John Romita padre. Seguimos con Hasbro y en este caso hablamos de un personaje que claramente, cuando todos lo vimos, supimos que estaba basado en un artista concreto. ¿Por qué? Porque sale en la portada del cómic Marvel más vendido, de la grapa Marvel más vendida de todos los tiempos. Y estoy hablando de la bestia que claramente tiene el aspecto que le dibujó Jim Lee en la portada del X-Men 1 de los años 90. Claramente esa boca abierta, gritando, pues está muy influenciada. El hecho de que dibujara a bestias sin ningún tipo de pupilas también es algo propio de la época y de este autor en concreto.
Con lo cual, evidentemente, creo que queda bastante claro que esta bestia está basada en el arte de uno de los grandes del cómic, Jim Lee. Vamos ahora con la última mención a Toy Biz, y es que tenemos el castigador de la línea de Face Off, que claramente está basado en el aspecto que le dibujaba Gil Kane en su primera aparición. No se vendió como un castigador de primera aparición, era un castigador genérico, pero sin duda ese pelo, la forma de la calavera, que es como más redondeada, con los dientes más cortitos, claramente no es un castigador cualquiera, es ese castigador que debutó en la colección del asombroso Spider-Man. Para mí está clarísimo que es no solo un castigador de primera aparición, sino un castigador de primera aparición tal cual lo dibujaba Gil Kane. Y bueno, acabamos con el que probablemente sea el personaje por antonomasia que ha recibido muchas figuras basadas en artistas diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de ellas son de la etapa de Toy Biz y pues eso, son muchísimas. Entonces me lo he llevado a tiempos más modernos y a una figura que salió hace poco. Claramente estamos hablando de Spider-Man. Y claramente, a pesar de que podríamos citar ese Spider-Man de McFarlane, que se ha citado muchas veces, el Spider-Man de Toy Biz, que está basado en ese arte, creo que está mucho más claro que el Spider-Man Maximum sí que está basado en el arte de Todd McFarlane. No solo los ojos, sino también la forma de las patas de la araña. Para mí es que es inequívoco. O sea, es inequívoco que el arte en el que se basaron, a pesar de que, bueno, puede haber sutiles diferencias y hay muchos puristas de esto, evidentemente se parece mucho más a un Spider-Man noventero comparado con un Spider-Man, pues eso, más sesentero, setentero, o un Spider-Man más genérico como puede haber sido el Spider-Man de la pizza. Es un Spider-Man claramente noventero, es un Spider-Man claramente basado en la interpretación de Todd McFarlane, como digo, y a pesar de que se le puedan poner pegas, para mí no hay mucha duda. Y bueno, hasta aquí dejamos esta lista. La verdad es que, bueno, creo que ha sido un buen repaso que he cogido de aquí a allá, pero lo dicho, estas son mis impresiones y queremos saber las tuyas. ¿Estás de acuerdo o crees que he patinado muchísimo con algunas de las elecciones de esta lista? Y de igual manera, ¿tienes otros en tu cabeza que crees que podrían encajar aquí? Déjanoslo por aquí abajo en comentarios. Y lo dicho, un buen like y una suscripción nos ayudan muchísimo, no se imaginan cuánto, ya no solo con el algoritmo de YouTube, sino también pues por motivación personal, a seguir creando, a seguir creciendo. Así que muchas gracias de antemano por ese like. Por mi parte no queda nada más que añadir y nos vemos en el siguiente vídeo de Legends Team Up.